Un placer. Se ha pasado volando. Gracias, Javier. Ya prometemos, ya no tenemos más dosis de Bitcoin, pero ahora sí que dejo a Elena que se encargue. Y llamamos a Pablo López, a Jorge. Mira, no hay ninguno, pues me pongo yo. Pablo, Jorge. ¿Y Miguel? Y Miguel. Ahí están. Bien. Todo tuyo, Elena. ¿Qué tal? La exposición vuestra es qué pasó o dónde quedó el mundo cripto. Justo pues hace algo más de 1 año y medio vimos una hecatombe, muchos activos, criptoactivos que desaparecieron, plataformas que resultaron un fiasco. ¿Qué ha quedado de eso? Empiezo contigo, Jorge. Tú comentabas el año pasado que os había servido para hacer una limpieza y que era positivo para firmas como la tuya, ¿no? Que es un exchange. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora mismo? ¿Qué pasó con aquello y en qué punto estáis? Bueno, voy a intentar, no tengo mucha voz, pero voy a intentar que se me entienda. Yo creo que hablamos de qué fue como si estuviese muerto, ¿no? Es una pregunta de esto fue y ya nunca más volverá a ser. Yo creo que hay que tener cuidado con que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿no? Y principalmente más que los árboles, el precio y las noticias, ¿vale? Yo acabo de llegar ahora de Hong Kong, estuve hace 3 semanas en Asia. Esto está moviéndose muy rápido por detrás a nivel de lo que está pasando. Efectivamente, hace 1 año y medio empezó como esa debacle, ¿no? Que todos vivimos de cosas que estaban pasando a nivel scams, a nivel, bueno, pues con ciertas dudas. Y esta limpieza ha sido increíble para que lo que estaba desarrollándose como tocaba todavía florezca más. O sea, yo vengo de allí, vengo enamorado de todo lo que está pasando, pero con una serie de ventajas, y es que la gente del mundo cripto está siendo mucho más sensata, está siendo mucho más cauta, mucho más racional y está enfocándose en casos de uso. Está enfocándose en resolver problemas reales, no tanto en ideas felices que se utilizarán en 2050, sino en cosas que ahora pueden aportar valor. Además, vemos una capa regulatoria que ya empieza a ver. Estamos en Hong Kong con la regulación, en Singapur, aquí en Europa. Yo creo que esto es clave. Y luego encima hay una especie de validación institucional. Vimos el otro día con el anuncio fake del ETF de BlackRock, lo que movió, ¿no? Y al final yo creo que esta serie de cosas son una capa todavía más de valor y de convicción a todo lo que se ha estado construyendo estos últimos 1 año y medio. Que aunque pasara lo que pasó, la gente que está haciendo las cosas bien ha seguido ejecutando, ¿no? El resto, pues, desde vuestras plataformas, ¿en qué posición estamos? Bueno, yo coincido con Jorge y no veo ningún elemento negativo, siempre y cuando entendamos, pues todos los presentes, la diferencia que hay entre el valor y el precio de las cosas, ¿no? Que el precio se haya corregido, pues es algo que todos sabemos y vemos cada día y está muy bien, pero el valor que se está creando, lanzando proyectos alrededor de todo lo que es el concepto de tokenización, pues yo creo que está más fuerte que nunca. El otro día comentaba en mi podcast, el último capítulo, que algún amiguete de aquí, por cierto, le gustó mucho, que se llama creo que le llamé los 10 mitos para inquietos sobre cripto, ¿no? Algo así, 10 mitos. Y hablaba de que parece que, precisamente con lo de qué fue, parece como si el desastre del año pasado de Celsius y FTX se hubiese cargado el mundo cripto, ¿no? Cuando, si profundizamos un poco, sobre todo con el caso de FTX, que fue mucho más movido, nos damos cuenta que al final todo se reduce a que un presunto delincuente que estaba en el sector cripto, como podía estar en el sector de la soja, del acero o del inmobiliario, pues cometió una serie de fraudes demostrados, o parece que se están demostrando, y eso produjo la hecatombe del sector, ¿no? Yo que me muevo más en el mundo descentralizado, te puedo decir que el impacto que tuvo en el mundo DeFi el ocaso de FTX fue 0. De hecho, la salida de pasta, tanto a nivel de stablecoins como de otros activos, fue 0, ¿no? Entonces, realmente ha venido muy bien, como dice Jorge, porque todos los que estaban aquí de manera oportunista, pues ahora ya se han ido a la IA, por lo tanto, estupendo, pues que se vayan todos a la IA y aquí seguiremos los de siempre. Y los proyectos que hay que seguimos, pues seguimos construyendo y nada nos ha detenido, ¿no? Entonces, también estos momentos de incertidumbre, lo hablábamos antes, son buenos para
Bueno, pues para construir grupos empresariales, si quieres, más sólidos y darle, concentrar empresas. No sé, yo estoy muy contento. Más allá del precio, el precio es circunstancial y creo que de aquí, por supuesto, salimos reforzados. Pablo, ¿qué estás sintiendo? Me sumo un poco al discurso con el que más creo que fue qué es, ¿no? Y lo que es una infraestructura cojonuda para poder desarrollar sobre ella unos productos que cada uno pues le daremos un valor determinante, agarrándonos a lo de que un Bitcoin vale un Bitcoin y luego cada uno que juegue con ello como quiera. Si nos vamos a otras infraestructuras como puedan ser Ethereum, o ahora empezamos ya a darle más valor a oráculos y a conectar el mundo on-chain y el mundo off-chain, seguimos hablando lo mismo. Tenemos infraestructura sobre la que, de una manera además autogestionada, autoeducada y sobre la que puedes desarrollar una serie de protocolos, de productos y servicios, puedas transferir el valor y a lo que tú asocies ese valor. ¿Qué fue y qué es? Bueno, desde el principio la parte de todo esto es que fuese público, que todo el mundo pudiese ir a verificar. Ahora entre ese público pues estamos entidades financieras, reguladores, exgobernadores del Banco de España. Bueno, pues cojonudo, estamos aquí todos observando qué es lo que pasa, qué es lo que estamos haciendo, con mayor o menor afinidad a que te pongan unas reglas de juego, pero la infraestructura sigue estando ahí. Entonces, bueno, esto es como las olas, vienen y se van. La infraestructura sigue, los que se han subido en una cresta en el 2015 no son los mismos que los del 2018, ni los mismos que el 2021, ni los criptobros con los que convivimos el año pasado y que ahora se están ya transformando pues, en otro tipo de personajes. No sé si los ETF tienen algo que ver aquí o no, pero la infraestructura sigue ahí, sigue su camino. ¿Está fluyendo el dinero, Pablo? ¿Lo estáis viendo? Está fluyendo el dinero, está habiendo inversión, está habiendo mercados de, por ejemplo, M&A, de compra y venta de tecnología, para que esas grandes instituciones acorten su proceso de entrada con estas tecnologías. Es algo que estamos viendo en este año, se paró un poquito, la inteligencia artificial ha tenido algo que ver, pero hay unas previsiones de grandes fondos de dotar de grandes cantidades para seguir invirtiendo en esta infraestructura, en los productos sobre esta infraestructura, en los servicios, en el front y en las personas que quieran trabajar en esta infraestructura. Hay dinero. Y Jorge, ¿vosotros desde Cryptan estáis viendo más interés por parte de inversores? Muchísimo más. Nosotros llevamos creciendo a un ritmo bastante importante desde agosto, que agosto normalmente es un mes muerto, ¿no? aquí en España, y no solamente a nivel de clientes, a nivel institucional y luego también a nivel de inversión. Nos hemos cerrado una ronda hace relativamente poco, nos han ofrecido duplicar casi la ronda en Asia para abrir el producto allí. O sea, que la gente tiene ya el foco puesto en los próximos meses, sabe que el tiempo corre muy rápido y que va a volver otra vez un poco a esto a florecer, ¿no? Hay mucho interés de la gente que está un poco más en el ecosistema, pero estamos viendo cómo va a entrar mucho más. Y yo creo que todo el mundo coincide en que el crecimiento y adopción va a ser mayor incluso que hace 2 o 3 años, ¿no? Y con ese sentido común y con esas reglas que pues, nos gustan más o nos gustan menos, pero creo que son importantes para que todo el mundo pueda llegar a entrar, ¿no? O sea que sí, desde luego mucho crecimiento. Has hablado del perfil institucional. ¿Hay inversores particulares? A nivel particular, bueno, nosotros a nivel de empresa ya hemos pasado más de 1000 empresas en Cryptan. Estamos cerrando acuerdos que se harán públicos próximamente con Latinoamérica a nivel de más la parte de ofrecer nuestra tecnología y nuestros productos, como comentabas, ¿no? Hacia entidades financieras, sobre todo en Latinoamérica, donde hay una necesidad diferente, ni mejor ni peor diferente a la que hay aquí en Europa. Y esto lo que pasa es que en el momento en que entra uno, todos los demás quieren entrar, ¿no? Aquí la frase yo creo que nadie quiere ser el primero, pero todos quieren ser el segundo más rápido. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y a nivel de formación, Miguel, ¿cómo podemos que esto sea una cosa masiva, que la gente pueda entender bien qué es el Web3? ¿Cómo lo podremos hacer? Bueno, lo que está claro es que todo el mundo que se quiera aproximar aquí, ya sea inversor particular o institucional, todo debería partir siempre de lo mismo, ¿no? Que es desde abajo del todo, desde los cimientos, y eso es formación, es educación, llamémosle como queramos. Fíjate que además hay un tema interesante ahí, ¿no? Que es que esta es una industria en la que si ya te has formado hace 2 o 3 años y piensas que estás preparado hoy, posiblemente estés equivocado. Porque hace 2 o 3 años
las reglas del juego eran diferentes, la tecnología, bueno, en definitiva, todo lo que había, los protocolos, todo lo que había, bueno, la mayoría de las cosas han cambiado, ¿no? Aunque tengamos al rey de la fiesta, ¿no? Bitcoin, que siempre ha sido el mismo, pero el resto de cosas sí que han cambiado y creo que nos exige, es una industria que nos exige más que otras en cuanto a que estemos siempre intentando aprender, ¿no? Y sobre todo salir de los tópicos, porque si nos quedamos en los titulares, ¿no? Me da igual si estamos hablando de prensa o estamos hablando de lo que oímos por ahí, normalmente la percepción que nos va a llegar es muy distinta y normalmente errónea de lo que suele ocurrir, ¿no? En la realidad. Así que bueno, es mi obligación, ¿no? Lógicamente, desde Tutelus, pues animar a todo el mundo a que lo primero que tendría que hacer es formarse y, sobre todo, a que no tome ninguna decisión de inversión si no sabe en qué está entrando, ¿no? Que es increíble cómo a finales del 23 todavía pues hay estafas de las clásicas que veíamos hace 6 o 8 años, siguen ocurriendo, que gente que se cree que para comprar Bitcoin necesita intermediarios. Bueno, o sea, todo lo que ocurría hace 6 o 8 años, la gente sigue cayendo, ¿no? Desgraciadamente, el ser humano, por nuestra propia naturaleza, pues somos codiciosos y nos gusta, ¿no? Uno de los pecados capitales, ¿no? La codicia. Esto es así. Entonces, va a ser difícil que evitemos, ¿no? Que surjan nuevas plataformas de scam y toda esta historia, y la única manera que tenemos de combatirla, los ciudadanos, es con la formación. Contarme cada uno un caso de uso que estéis viendo, que hayáis desarrollado o algún proyecto que estéis viendo que sea interesante para compartir. Hasta donde se pueda contar. Por ejemplo, de lo más impresionante que tengo ahora delante, está muy de moda el tema de la tokenización de oro, pero tokenizar unas reservas de oro, esto quiere decir que no vas a extraer el mineral, porque el oro, además, a diferencia de otros minerales, su valor subyace en el propio mineral, no en la transformación del mismo. Entonces, poder realizar esa tokenización de esa beta o de esa mina de oro, poder poner ese valor en el mercado, generar liquidez sin necesidad de tener que perforar la tierra, creo que merece la pena este tipo de proyectos. Y la tecnología está ahí para eso. Pues yo te diría que el que más demanda está teniendo ahora es el de todo lo que está alrededor de DeFi, ¿no? Todo alrededor de finanzas descentralizadas, mezclada con tokenización de bonos, pero que al final lo que busca es en el usuario final, y cuando hablo de final no solamente el retail, ¿no? Sino a la parte más institucional, el poder tener acceso a una serie de ventajas de liquidez, de generar una rentabilidad o un yield, ¿no? Llamémoslo así, tener una disposición, el poder gastarlo, ¿no? Al final no es algo tan complejo ni requiere de pensar en casos de uso novedosos. Es que la gente quiere ganar dinero y quiere gastarlo. Quiere poder ir a pagarse un café, quiere poder, ¿no? hacer uso de él. Y yo creo que aquí es la demanda de este tipo de productos que no requieren ni periodos de bloqueo de fondos o periodos de bloqueo muy extensos, donde puedes percibir la rentabilidad diaria o semanal y poder gastarlo. Que es algo que suena muy fácil, pero al final yo creo que esa es la gracia, ¿no? El hacerlo increíblemente fácil para que la gente no tenga que pensar en cripto, ni en blockchain, ni leerse white papers, sino decir, oye, voy a disfrutar de esto y cuando vea que funciona ya me preocuparé igual por profundizar un poco más, ¿no? Yo fíjate que, echando un poco vista atrás, llevamos casi 8 años tokenizando ya, que se dice pronto, desde principios del 17 que empezamos a lanzar tokens en Ethereum. Entonces creo que con toda la humildad del mundo pues tengo una visión de muy largo plazo, ¿no? Y sí que es cierto que los últimos tiempos, creo que los últimos 2 años, he visto un repunte increíble en tokenizar activos del mundo real, ya sea del entorno inmobiliario que todos conocemos, como también, por ejemplo, en relación a contratos de alquiler. Estamos teniendo un boom increíble alrededor de Tutelus con algunas de las empresas que hemos lanzado, como Nash 21 o Rental. Y luego cosas tan tontas, entre comillas tontas, ¿no? Como tokenizar sistemas de incentivos, ¿no? Pues el caso que tenemos de FitToken, que es un token de la industria deportiva, pues está funcionando francamente bien. Y, en definitiva, yo creo que tokenizar cualquier activo del mundo real, ¿no? Ya no nos vayamos hacia la utilidad o nos vayamos hacia el instrumento financiero. Hace 7 años, cuando daba charlas de estas historias, que estábamos 3 monos de los que estáis aquí, ¿no? Algunos estabais, pero os reiríais, pues estoy viendo alguna cara y éramos 3 amiguetes. Yo decía, la tokenización, vamos a hablar de trillones de dólares en unos años, y era el loco, ¿no? Que decía tonterías.
Bueno, pues ya Boston Consulting Group, ¿no?, te habla de para 2020 creo que son 16 trillions. Entonces, esto no hay vuelta atrás. O sea, al igual que no vamos a volver al fax o al teléfono de cable, ¿no?, pues no vamos a volver a la no tokenización, porque simplemente un activo tokenizado es un mejor activo. Muchas gracias a los tres. Gracias. Guillermo Avellán. Guillermo, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, estupendo. Mira, Voy a- me siento aquí al lado tuyo. Voy a Venga, romper un poco vamos a ponernos aquí. Voy a romper Venga, el protocolo. vale. Así, tal. Es que ya Estupendo, me encanta. veo que ya unos se me encanta. escapan, unos se cansan. Entonces vamos a ver si haciendo un poco de show conseguimos que se queden. Seguro que sí. Yo seguro no lo que entiendo, sí. yo si fuera ellos, pero bueno, allá ellos. Oye, te toca una tarea difícil, ¿vale? Ya el año pasado dijimos cómo entender DeFi y no morir en el intento. Ahora quiero que me digas, como decimos en el título, ¿vale?, cómo los bancos deberían entender las opciones que se abren en las finanzas descentralizadas. Empezamos por una blockchain, ¿qué principios debería cumplir para que un banco la viera como una posible infraestructura? Y luego nos ponemos con un caso, ¿no?, de lo que pasó con Lehman Brothers. Y quiero que me digas cómo... O en Silicon Valley Bank. En Silicon Valley. Que no se ha hablado de lo que pasa con Silicon Valley Bank o con otros. Pues ¿no? eso, si hubiéramos utilizado Smart contra finanzas descentralizadas, ¿cómo lo hubiéramos cambiado? Pues mira, yo me parece interesante o importante destacar al menos las 5 características que yo le doy, ya no solamente a una blockchain, sino a las DeFi, ¿no?, a las finanzas descentralizadas. Lo primero que soluciona una blockchain es la custodia, porque es la blockchain la que custodia los activos. Entonces, bueno, pues estando en este punto... pues, ¿Qué quiere decir esto que la blockchain custodia los activos? Pues que no te lo tiene que custodiar el Lehman Brothers, ni te lo tiene que custodiar el Silicon Valley Bank, que por muy bien que lo hagan, pues puede haber algún problema. Es la propia red la que está custodiando los activos, no necesitas un custodio. Entonces, esa es una de las características básicas. BTC, dentro de la red Bitcoin, porque se habla de BTC como activo, pero está la red Bitcoin. BTC es el que protege, el que custodia los Bitcoin. Bitcoin es el que protege tú no los tienes BTCs. Bitcoin en tu bolsillo. No los tienes en las tu claves bolsillo. de acceso. Tienes las claves de acceso para acceder. Entonces, la primera característica, la custodia. La segunda característica, la transmisión inmediata o la liquidez inmediata. Bueno, pues Bitcoin tardará 10 minutos, pero hay otras redes que tardan segundos. Y va más rápido a lo mejor, bueno, no quiero entrar, ¿no? Pero bueno, la transmisión inmediata, para que no tenga que estar una transacción 4 días, 7 días, transacción inmediata o la liquidación inmediata, que ahora entraremos en eso. La siguiente parte puede regular la contraparte. Uno de los mayores problemas que tiene el sistema financiero es la contraparte. Lehman Brothers, Silicon Valley Bank, podemos hablar de un montón. O FTX, me da lo mismo, el riesgo de contraparte. Entonces, realmente los contratos inteligentes pueden regular ese riesgo de contraparte y pueden evitar que haya algún problema en la contraparte. La cuarta característica que yo le diría es la transparencia, que se habla mucho, pero es verdad. Utilizas código abierto y utilizas pues un libro de contabilidad público en el cual tú puedes verlo todo. Y lo otro grave problema que tiene el sistema financiero actualmente, sigue ocurriendo, pues mirarlo del Silicon Valley Bank. Estaba el informe del año 2012, pero en marzo no se habían enterado de lo que había pasado. Entonces, aquí es auditabilidad en tiempo real, instantáneo. Esa es la realidad. Y esas son las 5 ventajas. Oye, pero seguro que habrán más, ¿no? Pero esas 5 ventajas son muy importantes para solucionar los problemas financieros. No has hablado de Bitcoin ni de Ethereum. Yo pensaba que esto de DeFi era yo puro hacer yield farming y... Yo no he hablado de nada de eso. Estoy hablando de lo que hay detrás. Porque no yo hace estoy hablando falta. de la tecnología No que hay hace falta detrás. hablar de eso. No nos hace falta, esa es la importancia. Luego ya si suben, si bajan los activos, si obtienes más rentabilidad, si obtienes menos, pero realmente está solucionando graves problemas que tiene el sistema financiero en la actualidad. Si no, vayámonos al Silicon Valley Bank o a FTX. No, pues vámonos. Ponme un ejemplo de, con todas estas características, cómo lo hubiéramos mejorado en un sistema DLT. Pues mira, voy a comparar 3 activos, ¿vale? Voy a intentar comparar 3 activos, el BTC, voy a comparar el USDC, es una moneda estable al dólar, que el colateral son activos del mundo real, dólares, y voy a poner otra moneda, el LUSD, que ahí el colateral lo que tienes es un activo nativo de la blockchain. Espera, que es muy complicado. Deja, que se me escapa. Vamos a hacer el caso de un bono, una emisión de deuda
de Lehman Brothers, en el cual tú comprabas un producto estructurado que tenía riesgo Lehman, que te daba el alza de lo que hiciese el S&P. De hecho, tú y yo discutimos en LinkedIn sobre este tema, que ahí luego diferenciamos con colateral o sin colateral. Cuéntame cómo se hubiera podido evitar utilizando DeFi, ¿vale? Que es más fácil que el ejemplo que me ibas a poner, utilizando smart contracts, utilizando todo lo que estás contando. Venga, pues la diferencia, si el activo que hay detrás no es nativo de la blockchain, si el colateral, la garantía, ¿no? El colateral que hay detrás o la contraparte no es nativo de la blockchain, pues lo que ocurre es que realmente tú no tienes esa auditabilidad, ¿vale? Entonces, si tú emites deuda que está fuera de la blockchain, ¿vale? tú no puedes, no tienes todas las propiedades que tiene la propia blockchain. Vamos Sin embargo, a algo si esa deuda está nativa, si la contraparte está nativa en la blockchain, pues te permite liquidarlo instantáneamente a través de un contrato inteligente. O sea, por intentar eso quiere simplificar, es que no tendríamos que esperar la auditoría de 4 meses que va con retraso. Un poco sería esto, la principal diferencia. La contraparte que hay, ejecutarla inmediatamente. Y lo que estamos haciendo es automatizar todos los procesos con pago instantáneo, y si hubiese una garantía, si quiebra Lehman Brothers me da igual. Claro, primero, como la custodia está en la blockchain y luego tienes un sistema de liquidación con el contrato inteligente automático, te permitiría, bueno, pues en el caso, bueno, pues liquidar esa deuda instantáneamente. ¿Vale? Y tienes toda la información. Y ya no solamente eso, que tú dispones de esa información en tiempo real en cualquier momento, no te tienes que esperar 4 meses de la auditoría. Y en el caso de Silicon Valley, lo que estabas diciendo es que ese acceso a esa información hubiera sido transparente. Claro. Y hubiéramos, bueno, igual que ahora todo el pasado, claro, miramos, pero... Claro, hubiéramos sabido realmente la situación que podía tener, pues los bonos que tiene y bueno, pues el valor que tenían, por ejemplo, esos bonos. Yo he estado revisando los balances de los bancos, y no voy a nombrar ninguno, pero algunos siguen dando un poco de miedo y estoy con los datos retrasados. ¿Vale? Pues yo qué sé, pues una cosa muy típica que se acepta. Yo cuando trabajaba en banca, pues en los departamentos de riesgo no querían dar un préstamo a una empresa con un fondo de maniobra negativo. O sea, sí. Y bueno, pues yo veo muchos fondos de maniobra negativos en los bancos. Entonces, si yo tuviera una tecnología que me permitiera tener toda esa transparencia para ver eso, pues estaría ayudando a que no se den los problemas que se siguen dando. Eso es. Nada, un minuto, Guillermo, una conclusión, si quieres, a modo de qué pasos debería dar, en este caso, el sistema financiero para evitar esa asimetría de información, para utilizar esas herramientas que ya, bueno, de hecho están haciendo ya emisiones nativas de bonos, en el momento son pilotos, pero bueno, que eso vamos a empezar a verlo. ¿Cuál es el roadmap que tenemos ahí? Pues yo solamente voy a dejar aquí una reflexión, ¿no? Ya que solamente tengo un minuto. Si resulta que esta tecnología no hace falta de custodios, si esta tecnología no hace falta que haya transferencia, o sea, no hace falta un intermediario que transfiera los datos, porque realmente la propia tecnología ya lo tiene, ¿qué papel tienen esos agentes financieros en la actualidad? Bueno. Entonces, tienen que reinventarse. O sea, ahora estamos en un momento en el que pues la gente está hablando de Web 3, ¿no? Pero estamos en momentos que la gente hablaba de Web 2 y era como las agencias de viajes. Resulta que la agencia de viaje lo que te decía, oye, ven a mi agencia a comprarme, muévete, vete allí y cómprame. Eso no funcionaba y es lo que estamos replicando ahora. Yo entiendo que, bueno, pues que lo que es la industria pues tiene que reinventarse, tiene que intentar, ¿vale? Pero no tiene más remedio que reinventarse. ¿Y cuándo tuvo éxito esos servicios? Cuando yo podía contratar directamente el viaje, cuando yo podía comprar el billete, cuando yo puedo reservarlo todo por Internet. Entonces, todavía estamos intentando resistirnos al cambio. Entonces, se abren oportunidades brutales en el sistema financiero que simplemente hay que saber darse cuenta de las que hay. Porque, mira, por ejemplo, yo como veo los bancos, si los bancos ya no van a tener el protagonismo de custodiar los activos y no van a tener el protagonismo de transferir los activos, pero son una máquina gestionando el riesgo. Pues a lo mejor tienes que especializarse en intentar, bueno, pues realmente analizar los riesgos de los clientes. Por ejemplo, los bancos son máquinas para comercializar productos. Los bancos, bueno, pues también saben asesorar a las instituciones, a las grandes empresas. Entonces yo lo que veo aquí, que va a llegar, seguro, porque en el momento que llegue un agente que lo haga, pues al principio las agencias de viajes no hacían eso. Te decían, ven a la mía a comprármelo. Cuando llegó una que lo hizo, entonces estamos un poco en
En ese momento es que es un momento maravilloso porque tenemos una tecnología que puede hacer reinventarse a todo y la banca lo puede aprovechar. Y sé que lo va a aprovechar porque estoy seguro que ya está investigando en eso, aunque no lo pueda trasladar Lo al hemos gran visto público. antes, efectivamente. Guillermo Avellán, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Venga. Sagrario. ¿Qué tal? Bien. Y vuelvo al formato original. Vale, más que nada porque me he olvidado las preguntas con esto de querer mantener mi puesto. Oye, muchas gracias por acercarte. Vamos a hablar de DAOs, vamos a darle otra vuelta de tuerca. Ya veis que esta es la parte ya pues, donde vamos a la parte más, si queréis, alternativa, ¿no? Pero claro, ¿cómo relacionamos, Sagrario, las DAOs en el contexto de los mercados financieros? ¿Qué nos aportan, si es que aportan algo? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Javier, por la invitación. Es un placer estar aquí con todos. Estoy entre dos ponentes. Uno hablaba de DeFi y otro hablaba de metaverso. Y ahí estoy en medio yo con las DAOs. Pues mira, voy a hacer uso de un ejemplo que es lo que están haciendo en Japón. En Japón están regulando las DAO o intentando regular las DAO, diferenciando mucho las DAO en el ámbito DeFi del fenómeno DAO fuera del ámbito DeFi. ¿Por qué? Pues porque las DAO es un fenómeno muy complejo y muy amplio. Y digamos que las características o la potencialidad que tiene las DAO en el ámbito de las finanzas descentralizadas son específicos. Pero también existe un fenómeno DAO como gobernanza de comunidades más allá de DeFi. En el ámbito de los mercados financieros, Javier, ¿qué es lo que aporta? Aporta, yo creo, la posibilidad de ampliar el acceso a financiación de una parte y a inversión de otra de manera mucho más global. Es una especie, salvando muchísimo las distancias, es una especie de crowdfunding de nueva generación, pero con su problemática. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que las grandes plataformas DeFi lo que tienen detrás son realmente DAOs. Es decir, donde pivota el funcionamiento de las plataformas DeFi, Uniswap, MakerDAO, en realidad son DAOs. DAOs en las que se tienen que dar las condiciones que, desde mi perspectiva, hacen que una DAO sea DAO. Organización autónoma descentralizada. Y voy a hacer un spoiler. Casi ninguna DAO, por no hablar de ninguna, es descentralizada. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a una problemática jurídico-tecnológica que hace que las DAO en el entorno de las finanzas no acabe de despegar, pero porque creo que hay una incertidumbre de base. Por ponerte un ejemplo, el considerando 22 de MiCA, de lo que habla es de que si el proyecto, es decir, de lo que estamos hablando es algo descentralizado, si el proyecto es descentralizado, no entra en el ámbito de MiCA. Y en el artículo 142 de MiCA lo que se dice es, oye, contadme que es descentralizado, te vamos a dar unos meses a ti, Europa, para que le des una vuelta a lo que es realmente el fenómeno descentralizado para saber si entra o no. ¿Qué le interesa al ámbito DeFi? ¿Entrar en MiCA o no entrar en MiCA? ¿Qué le interesa a una DAO realmente? ¿Estar en MiCA o no estar en MiCA? La respuesta solo puede hacerse implementando lo que yo me gusta hablar como una auditoría de descentralización. Es decir, yo cojo un proyecto y yo veo si realmente se dan los elementos para poder hablar de descentralización. Descentralización en varios niveles, en capas diferentes. Por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con determinados casos como OkiDAO o como BZX, lo que han dicho es, hay un core team, detrás siempre hay un core team que lo que hace es controlar. O, por ejemplo, se ha llegado en una class action contra Uniswap, que estamos hablando de DeFi, a decir que quien controlaba Uniswap eran grandes entidades de capital riesgo que son token holders. En definitiva, por tanto, yo creo que la función o el papel de las DAO en DeFi depende de cómo entendamos el propio concepto de descentralización más allá de la complejidad del fenómeno DeFi, Claro, del pero funcionamiento. Lo estamos llevando entonces a un entorno regulatorio, sí o sí, y a un entorno global. Completamente. Y eso es Lo que macheable. pasa es que cuando yo debato del tema de las DAOs con colegas, es que yo me resisto a encajar solo el fenómeno de la DAO en DeFi. Me resisto. Porque el fenómeno de la DAO también está, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia descentralizada, que mueve mucho dinero. Es decir, hasta ahora, si yo quería investigar un medicamento muy raro, yo no podía conseguir una financiación. Ahora eso me lo permite. Y me lo permite creando una comunidad implicada con un proyecto determinado. Por ejemplo, investigar la longevidad
longevidad. Y eso va a llevar a unos resultados que pueden tener incluso forma de patente. Y lo que creo es todo un mecanismo a través de tokenización, a través de cripto, para poder globalizar también el retorno financiero de esos derechos de propiedad industrial. Claro, cogiendo ese caso, ¿cómo lo mejoramos? O sea, ¿qué mejora aquí una DAO? O sea, ¿por qué vamos a liarnos con todo este drama cuando un sistema de crowdfunding, con una gobernanza X, podría hacer un papel similar? O sea, ¿dónde está el punto aquí? Pues está en la propia tecnología. Es decir, existen menos requisitos de entrada, menos problemas para entrar, existe una democracia implícita en lo que es el fenómeno de la descentralización en tecnologías de registro distribuido que no se da. Es la propia tecnología la que me permite hacer más cosas de lo que hacía crowdfunding. Crowdfunding, para que te hagas una idea, cuando irrumpió todo este tema en el ámbito de la banca, en realidad el legislador lo que hizo fue algo así como decir, mira, como no tengo muy claro cómo te voy a proteger, inviertes solo 100.000 euros en las plataformas de crowdfunding, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora con el fenómeno DeFi? Pues que realmente existe una incertidumbre jurídica respecto de, lo primero, si quien participa en esos fenómenos, es decir, si quien participa como token holder en una DAO que está pivotando sobre un fenómeno DeFi, son realmente inversores desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Pues porque el propio token de gobernanza de las DAO, primero hay que calificarlo. ¿Qué es un token de gobernanza? Aquí me gusta mucho un hilo de Twitter que hizo Vitalik Buterin, que es el cofundador de Ethereum, que se planteaba precisamente qué es el token de gobernanza de una DAO. Si realmente es parecido a una security, es parecido a una commodity, un utility, o qué es. Porque, por ejemplo, si hacemos el símil con las acciones de una sociedad de capital, los accionistas son titulares residuales realmente de los activos de la sociedad. ¿Qué ocurre con ese pool de liquidez? ¿Qué ocurre con esa masa que se va generando en los ámbitos de los fenómenos DeFi? ¿Qué ocurre desde el punto de vista conceptual, de la operativa, de quién es el titular residual o no, de cómo se hace todo esto, ¿no? Entonces, hay que mezclar conceptualmente pues todo, ¿no? Sin caer en el error, repito, de mi perspectiva, de ceñir todo el fenómeno DAO a DeFi. Porque yo además que soy una persona que cree mucho en el ser humano, que cree mucho en la colaboración, que tengo un corazón bastante mutualista, yo creo que las DAO tienen un potencial brutal al margen de DeFi. Pues mira, me lo has puesto fácil. Ponme esos casos en los cuales creas que vayamos a ver esa DAO que se implementa, esa gobernanza, ese uso de tecnología, que era la gran diferencia. Pues mira, yo llevo y te reviso el año que viene y sabes vale. que lo haré. Pues mira, yo llevo mucho tiempo trabajando, por ejemplo, en las cadenas de distribución, en lo que es la cadena de valor, por ejemplo, agroalimentaria, por poner un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? El problema de la primera milla siempre de por qué no le llega al ganadero o al agricultor todo el valor de la generación de la cadena, ¿no? Se están empezando a hacer determinados proyectos en los que, latiendo del concepto DAO, se implementan otros conceptos como, por ejemplo, las finanzas, o se llama embed finance, es decir, las finanzas que están intrincadas, las finanzas que están, de alguna manera, relacionadas, ¿no? Entonces, en un ámbito de una gestión de una cadena de valor, como puede ser la agroalimentaria, puede el fenómeno DAO participar en el ámbito, como te decía, de la ciencia descentralizada. Qué bonito y qué complejo, porque en esto sí que estoy trabajando, la generación de valor a través de patentes descentralizadas. En el ámbito de la educación, yo soy profesora, me encanta mi profesión, pero sobre todo me gusta ser profesora. El tema de la cultura en general, del conocimiento. Si yo soy una de las personas que puede saber más o menos de algo, ¿por qué no puedo participar en proyectos aportando valor y que ese valor me venga a mí? Más allá de credenciales universitarias, más allá... O sea, es revertir el sistema realmente. O sea, que la universidad no tenga que validar que Sagrario Navarro sabe o no sabe, sino que la comunidad me lo valide. Pero eso hace falta, digamos, un diseño tokenómico claro, saber realmente qué es el token de gobernanza, saber cómo se hacen los quórum para poder decidir en las DAOs. Y aquí, por ejemplo, nos iríamos a temas como, no hablamos de mayorías, hablamos de temas de futarquía, hablamos de criterios holográficos. Hay muchos problemas. Y luego llega la señora SEC en Estados Unidos, te toca la puerta y te dice, como no sé muy bien lo que es una DAO, hago responsables a todos los token holders, ¿no? Entonces, digamos, la espita que se abre es creer que la solución es dotar de personalidad jurídica a las DAO. Y entonces hay determinados ordenamientos que lo que hacen, desde un punto de vista no del todo correcto, asimilarlos a sociedades limitadas, un subtipo de sociedad limitada como en Estados Unidos, ¿no? Me resisto a creer que una DAO es una sociedad limitada un poquito especial. Por no hablar, alguien nos ha dicho, Miguel antes, que la gente se ha ido a inteligencia artificial. Sí, bueno, yo me he ido a inteligencia artificial porque la DAO es
organización autónoma descentralizada. Y ahora mismo la palabra autónoma está generando muchísimo debate en el ámbito de las DAO. Sagrario, muchísimas gracias. Y Yaiza Rubio, pasamos a Metaverso, que está haciendo Telefónica. Te dejo con Elena. Gracias. ¿Qué tal, Yaiza? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué hace una Telecom Telefónica en Web3? Bueno, pues hace como año y medio, aunque ya llevamos todo lo relacionado con blockchain y Web3 trabajando en Telefónica desde hace ya pues, más de 8 años y demás. O sea, a nivel de aprendizaje ya hemos tenido esa parte de aprendizaje, pero desde hace pues, 2 años y medio, pues con la irrupción de los nuevos dispositivos, ¿no? de Meta, cuando estuvimos en la pandemia, pues todo el movimiento que hizo Meta alrededor hizo también moverse a toda la industria, ¿no? Y ahí internamente pues hicimos como nos pusimos a ver exactamente, oye, cómo Telefónica o cómo una operadora de telecomunicaciones puede aportar tanto a este backend descentralizado de las aplicaciones como también a las interfaces de usuario. Por eso desde mi área, aunque es un poco extraño, ¿no? Se llevan estas dos tecnologías. Todo lo que tiene que ver con inmersividad en las interfaces, cómo está evolucionando todo lo que tiene que ver a nivel de backend de aplicaciones. Y justo focalizado en la parte de Web3, pues vemos muchas oportunidades para una telco. Y también no solo en Telefónica, sino que estamos también viendo movimientos muy parecidos en otras telcos europeas, americanas o incluso asiáticas. O sea, que no solo somos nosotros aquí apoyando a todo el ecosistema Web3. Respecto a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, identidad, pues al final una telco tiene un posicionamiento bastante relevante. Tenemos un identificador que usa todo el mundo, que todo el mundo se acuerda de su número de teléfono, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto súper bonito porque está liderado a nivel de GSMA, que para quien no lo sepa, pues la GSMA es la Organización Mundial de Telecomunicaciones, donde las telcos empezamos a trabajar de forma conjunta, ¿no? Y nuestras capacidades se exponen a terceros de forma conjunta. Y aquí pues tenemos estamos desarrollando una capacidad precisamente para hacer el mapeo de tú tienes una dirección pública y esta dirección pública está asociada a este número de teléfono y yo como telco sé quién hay detrás de un número de teléfono. Entonces esto puede apoyar mucho a todo el ecosistema Web3 para hacer transacciones mucho más sencillas, ¿no? Que mucho problema que hay alrededor de Web3 es la usabilidad y lo que intentamos nosotros es que todas las capacidades telco se aproximen a todo este ecosistema para hacer esto mucho más sencillo. Sí, te escuché en la conferencia que decíais que vuestro rol era como validadores de transacciones. Claro, esto va de identificadores, de mapeo de identidades, ¿no? Precisamente para hacer esto más sencillo, pero también estamos trabajando mucho a nivel de infraestructura. Somos operadores de telecomunicaciones, estamos acostumbrados a operar tecnología desde hace mucho tiempo y vemos aquí una oportunidad, no solo que nosotros aportamos esos assets, ¿no? Aportamos también determinados assets a todo este ecosistema Web3, validando transacciones, porque cuando estamos hablando de cadenas de bloques basadas en Proof of Stake, pues al final estas cadenas lo que quieren es que quien hostee esos nodos, quien opere esos nodos sean pues, de confianza, preferiblemente, y que estén running, ¿no? Casi todo el rato. Entonces, nosotros aquí estamos bastante acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios. ¿Y qué retos os estáis encontrando el paso de la Web 2 a la 3 y sobre todo pensando en el impacto en el usuario? Bueno, retos todos, porque somos un corporate y ha sido, están siendo años súper bonitos a nivel tecnológico, no solo parte de Web3 y también temas de realidad virtual, aumentada, etcétera, sino también de inteligencia artificial. Ahora mismo estamos en una época súper bonita para quien le gusta la tecnología y a nosotros nos gusta mucho la tecnología. Y retos, pues es que al final es un cambio de mentalidad a nivel interno de una compañía. No solo somos los técnicos los que aprendemos de la tecnología, sino que necesito un equipo legal preparado,
necesito un equipo financiero que entienda, necesito el equipo de compliance que entienda. O sea, nosotros venimos de tener negocios muy tradicionales, digitales, que también han tenido su reto a la hora de aprendizaje y demás, y trasladar todo ese conocimiento a un sector nuevo que es Web3, pues también ha sido bastante retador a nivel de... pero el equipo, vamos, que ha funcionado súper bien y precisamente por eso somos capaces de hacer producto propio, que es lo que hacemos nosotros. Dentro del metaverso, ¿qué experiencias estáis ahora explorando? A nivel más de experiencias inmersivas, ¿te refieres? Bueno, pues ahí estamos tocando mucho lo que es la realidad virtual, lo que nosotros estamos posicionados mucho en lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Entonces, siempre estamos un paso más allá de a ver cómo podemos evolucionar pues, otro asset tan importante para nosotros como es la televisión. Entonces, esto abre una puerta muy grande a consumir contenido de diferente forma, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero aquí, por ejemplo, todo lo relacionado con metaverso, experiencias inmersivas, XR, lo que vemos es que realmente el asset importante para nosotros es la red, ¿no? O sea, estamos viendo que los dispositivos están evolucionando, van siendo todavía más pequeños. No solo la propuesta de valor de unas gafas de realidad virtual tiene por qué ser el hogar, ¿no? O sea, si cada vez se vayan haciendo más pequeñas, pues evidentemente esas experiencias tienen que ser en el hogar y fuera, y para eso nuestras redes tienen que estar preparadas, ¿no? Y ya no solo nuestras redes tienen que estar preparadas, sino también tienen que estar, hablábamos antes de Open Gateway, del proyecto a nivel mundial donde estamos todas las telcos, donde estas capacidades de red se expongan incluso a terceros. No solo para hacer nosotros experiencias maravillosas, ¿no? Sino también porque un tercero, un developer, todo ese ecosistema de developers o startups, etcétera, no van a poder consumir capacidades de una telco precisamente para hacer experiencias buenas. Y en NFTs, para terminar, sé que también estáis explorando diferentes iniciativas. Sí, respecto a temas de tokens, lanzamos hace un año y medio por ahí un marketplace de NFTs donde pues ponemos en común, ¿no? Un creador con su público. Aquí la diferencia es que al final todo el ecosistema, o sea, todo lo que hay alrededor o al principio, ¿no? De cuando empezó toda esta parte de NFTs, también hay cierta inseguridad que se le traslada al usuario final, ¿no? Y lo que intentamos aportar precisamente con este marketplace de NFTs es esa seguridad al usuario, porque al final nosotros como Telefónica sí que sabemos quién es el creador que hay detrás y podemos de alguna manera asegurar y dar confianza a que quien le están comprando los NFTs realmente es quien dice ser. No como ocurre quizá en otros marketplaces, ¿no? Que no sabes muy bien a quién le estás comprando el asset digital. Pues se nos ha acabado ya el tiempo. Ya está. Bueno, Muchísimas gracias. muy bien, ha sido rápido, pero hemos tocado las tecnologías. Pues nos vamos a continuar con Edgar. Ivo, os toca. Oye, Toma asiento aquí, mira. venga, sentaros por ahí. Va, espera, que me voy a poner aquí. Me voy a mirar a la cámara si no me riñen. Edgar, ¿qué tal? Poneros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco con Edgar, Martín Blas, con Ivo, de qué está pasando, ¿no? Con todo este entorno al final de la realidad virtual, realidad aumentada, esos metaversos. Edgar, quiero primero unos datos, que me des cifras de si esto al final fue un hype también y ya quedó atrás, o si es que estábamos enfocándonos hacia otro sitio que no era. Y como estás metido en mil tinglaos, te agradezco también tu tiempo hoy aquí públicamente, ¿qué casos de uso estás haciendo? O sea, porque no paras, proyectos tochos que no se conocen y que quiero que nos expliques. Muy bien. Bueno, Y tienes para todo esto 5 minutos. Muy bien. Pues bueno, yo creo que a nivel de lo que es la palabra metaverso como ente, digamos que ha tenido un efecto curioso, ¿no? Porque digamos que el overpromise que hubo, ¿no? De, oye, esto es como la película de Ready Player One versus, ¿no? Esos primeros proyectos que se han lanzado desde que Meta anunció eso, pues no ha casado, ¿no? O sea, realmente hay una especie de downgrade, ¿no?
Pero realmente no es algo que solo pertenezca a ese momento de Meta, ¿no? Y lo que ocurrió en estos año y medio más o menos, sino que esto viene de mucho atrás. O sea, esto viene realmente de la realidad virtual, la realidad aumentada, la web 3D, lo que se llama ahora, por ejemplo, la computación espacial, que es un sector realmente en el que llevamos ya casi 10 años, realmente, y en el que, por ejemplo, hemos ido viendo cómo esas diferentes tecnologías sumaban a algo nuevo que viene, que puede llamarse metaverso, como Apple ahora le está llamando el Internet espacial, que seguramente sea el nombre final, ¿no? Porque Apple son los que marcan, ¿no? Un poco el futuro. Entonces, ¿qué ha ocurrido en ese tiempo? Pues evidentemente hemos visto tecnologías que se han quedado, que ya facturan mucho, como puede ser la realidad virtual, solo en la tienda de Meta, factura 2 billones de dólares en venta de aplicaciones relacionadas con contenidos virtuales. Por ejemplo, tenemos protometaversos como Zepeto, que tienen 320 millones de usuarios en la zona de Asia, o Roblox, por ejemplo, que ha sido el gran ganador de esta fase 1 de ese nuevo Internet, ¿no? Que viene, mucho más tridimensional, donde hablamos ya de 60 millones de usuarios activos constantes, ¿no? Y donde están todos los niños e incluso la interacción de la generación Z es el doble en esos mundos virtuales que en redes sociales. Entonces, para nosotros, esa evolución que hemos tenido desde hace un montón de años ahora, básicamente, para que entendáis un poco en cifras, nosotros pues, somos un equipo muy pequeñito, somos 6 personas y más o menos en este tiempo hemos ido surfeando todas las olas, sabiendo que las olas suben y bajan y se transforman. Entonces hemos ido adquiriendo conocimientos que van sumando hacia este nuevo espacio, ¿no? Que viene, que no sabemos cómo se terminará llamando. Y bueno, a nivel de proyectos hemos hecho ya más o menos unos 250 proyectos para 96 marcas, como puede ser desde un Ferrari, un Disney, Telefónica, hemos trabajado también con ellos, ¿Y ahí, qué les hacéis? ¿Qué os piden? ¿Por dónde se empieza a investigar en esto? Pues inicialmente, siempre el primero que, cuando aparece una tendencia, ¿no? Como puede ser el metaverso en estos últimos meses, pues siempre hay una primera parte que es el marketing, ¿no? Que es yo quiero ser el titular antes que mi competencia. Evidentemente eso es un disparo corto, ¿no? Porque al final eso está bien, puedes hacer un proyecto para que salga en titular, pero luego enseguida la prensa sabes que te encubre y luego te destruye, ¿no? Como está ocurriendo, por ejemplo, con la IA, ¿no? Que es, dame titular de IA, pero dentro de un año ya sabemos que va a haber en otra, ¿no? Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que esa parte de marketing la fuimos dejando un poco hacia atrás y ahora estamos haciendo proyectos que realmente tienen sentido para las empresas, que son muy variados. O sea, de repente tenemos proyectos, por ejemplo, de onboarding, por ejemplo, con Inditex trabajamos, o con Loewe, o, por ejemplo, estamos haciendo proyectos de entretenimiento. Por ejemplo, en Orlando estamos haciendo proyectos ahora de la siguiente ola, que la siguiente ola ya no es tanto ese concepto del metaverso, sino lo que le vamos a llamar ahora la Spatial Internet, ¿no? Que es una gafa que entiende todo lo que nos rodea, yo veo el mundo real y ese mundo virtual convive conmigo con una integración casi perfecta. Donde Meta ha reculado y se está metiendo hacia eso, abandonando un poco ese mundo de muñequitos y tal, y Apple ha aparecido con ese Vision Pro, ¿no? Que lanzó hace poco. Entonces ya los clientes lo estamos notando, ¿no? Que todos no me hables ya de todo lo anterior, vamos hacia lo nuevo. Y eso nuevo es unas gafas o no, entiendo que las gafas sí, para que podamos tener, ¿no? El espacio físico con el virtual. Eso o sea, es la famosa realidad mixta multiplicada que hablamos en su momento. Eso es. Lo único que aquí, todos esos datos de lo que te rodea te sirven para pintar el mundo que se integra perfectamente. O sea, por ejemplo, si hay un personaje que baja el escenario, sabe que hay un escenario y sabe bajar, ¿no? Entonces eso requiere inteligencia artificial y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso va a estar muy separado de esos protometaversos muy básicos que hemos visto en pantalla, ¿no? Sobre todo, que eso evidentemente no es el metaverso. Entonces, pero el nombre le damos ya como quemado. O sea, igual que Internet tuvo ARPANET, tuvo muchos nombres, ¿no? Eso es. Oye, Ivo, y tú que estás en Niveland, tenemos un metaverso, un espacio virtual muy empresarial, ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos nuestro evento replicado ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estáis haciendo por ponerlo en un espacio virtual empresarial al uso con cada vez, o no lo sé, eso te lo pregunto, más usuarios? Perfecto. Mira, pues permíteme, antes de eso, continuando con la pregunta que le hacías a Edgar sobre si fue o no un hype. Claramente fue un hype, es decir, del 28 de octubre del 21, que Facebook se cambia a Meta, las búsquedas en Internet se multiplican por 100, ¿de acuerdo? Y hay un
boom absoluto que dura unos 4 o 6 meses y que a partir de marzo, abril, mayo del año 22 empiezan a bajar paulatinamente hasta ahora. Para que nos hagamos una idea, durante ese boom, Morgan Stanley abre su oficina bancaria en el metaverso y dice en sus estimaciones que esto es un negocio de $1 trillón. Poco después, Morgan Stanley hace otra predicción, otra estimación, y sube a 8 trillones. Y finalmente, dentro de esos 4 meses, rizando el rizo, Citibank da una predicción de 13 trillones. Eso era durante el hype. ¿Qué dicen ahora? Bueno, pues hoy día las últimas estimaciones que están dando siguen en $1 trillón. Es decir, que a pesar de lo malo, a pesar de que el hype se desinfló, como han explicado aquí, el hype de Gartner, por fortuna, después del hype viene la supervivencia, donde realmente ya fuera de las distracciones, fuera de los fuegos artificiales, nos podemos centrar en los casos de uso reales, que resuelven problemas, que se pueden monetizar. Y es ahí donde tiene vigencia Ivlan. ¿Qué es lo que hace Ivlan? Ivlan nace durante la pandemia resolviendo un problema de una demanda real que había de eventos profesionales. A día de hoy pues, tiene más de 500 empresas registradas, 15.000 usuarios, el 80% vienen por mobile, no tienen que adquirir gafas virtuales, no tienen que descargar nada, no tienen que aprender nada, la barrera de entrada es 0, es apto para todos los públicos y, por supuesto, la mayoría de los usuarios son internacionales, ¿no? Muy poquitos son en España. Luego hemos dado un paso más, hemos ganado premios, Metaverso del Año, pero hemos dado un paso más. No solo eventos, que son cosas que resuelven un problema concreto durante días, sino atender a comunidades. Comunidades que están formadas por empresas y por profesionales. ¿Y qué están haciendo? Pues, por poner un ejemplo, la Cámara de Comercio de Georgia, en Atlanta, lo que está haciendo es lanzamientos tienen su grupo de Telegram, su página web, y luego tienen un canal que es el entorno inmersivo, el entorno virtual de Ivlan, donde hacen los lanzamientos de producto, los cursos de formación, los webinars, los talleres, las asambleas e incluso, ahora, los espacios virtuales permanentes, las tiendas donde cada uno ofrece su producto o su servicio. Y no nos estamos preocupando por el avatar más bonito, más feo, sino porque sea usable, sea monetizable. Alguien pueda llegar allí y decir, oye, quiero venderte mi producto, mi servicio. El avatar está allí con inteligencia artificial detrás para aplicar los funnels de venta que hoy día tenemos en la web 2 o en la web 1. Es decir, conseguir monetizar a ese cliente, venderle tu producto, fidelizarlo, pasarela de pago. Es decir, son preguntas tradicionales de los últimos 20 años. No son preguntas de qué motor de videojuego estás utilizando, qué gafas vas a poner. Ese es el momento, ese es el target de Ivlan. Ese es el target que está teniendo muy buena acogida, un crecimiento exponencial y que nos permite escalar el producto en otros países. Y eso, pues, acabo ya, Edgar, 40 segundos. Eso quiere decir que ya esos espacios se van a poder monetizar y esas marcas que te están pidiendo esa experiencia, obviamente ya van a monetizar. Eso es. Digamos que son tecnologías que al final lo que hacen es ir más allá de lo que es la pantalla, ¿no? Que habíamos visto ya durante décadas y décadas. Y evidentemente, pues eso al final te permite, pues, o bien crear productos nuevos que son sorprendentes, ¿no? De cara al usuario por la novedad, o bien también un mundo antiguo, ¿no? Como darle de repente pues un valor nuevo, porque de repente pues estás visitando una promoción. Por ejemplo, nosotros hace tiempo hicimos un gemelo digital de un proyecto que se está haciendo en Cataluña de 370 hectáreas. Entonces, eso sirvió para que todos los posibles compradores pues vieran cómo iba a ser ese proyecto en los años venideros, ¿no? Entonces, se hicieron un sold out del proyecto y evidentemente, luego hemos seguido trabajando en esos gemelos digitales con más marcas, incluso estamos trabajando ahora. Entonces, hay ahí una monetización rápida y sencilla, pero sobre todo básicamente es como virtualizar y llevar al usuario dentro del contenido para que algo que a lo mejor en un vídeo o en una página web no puedes entender del todo, pues esta presencialidad te lo permite y funciona muy bien. Lo dejáis perfecto para que ahora Metro Bacesa me cuente su caso de uso. Permíteme añadir que para nosotros lo esencial, la visión que compartimos, no es la tecnología buena o mala, novedosa o no, sino sobre todo el caso de uso, la utilidad real. Creemos que ahí es la clave para la supervivencia del metaverso y cualquier otra tecnología. Eso es. Ivo, Edgar, muchas gracias. ¿Te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Silvia.
Carmen, ¿qué tal? Muy bien. Oye, lo han dejado perfecto. Vamos a ver ahora caso de uso. Interesante, porque además no lo sabía, como aquí son todo descentralizado y no sé qué le voy a preguntar. Y resulta que Carmen nos va a dar luego una novedad. Te dejo para la segunda. Sí, sí, claro. La que sí tenemos, Silvia, un poco en colación con lo que estábamos hablando, esos espacios inmersivos, también en el sector, ¿no? Tan casposo como es el inmobiliario, entre comillas, y que vosotras... Qué definición, madre mía, bueno. qué definición. Digamos tradicional. Espera, déjame Tradicional. acabar. Pero donde vosotras estáis, Metrobacesa en concreto, está rompiendo todo, ¿no? O sea, aquí, esta vez ya estoy vencido, con lo cual soy un convencido porque estáis haciendo un esfuerzo muy grande. Cuéntame qué es eso de MBC Space. Bueno, pues por poner un poco en contexto, Metrobacesa Space marca dentro de la estrategia de innovación de Metrobacesa. Cuando nosotros lanzamos un proyecto de innovación, pues al menos debe de cumplir como mínimo alguna de las 3 características siguientes, pues que permita la digitalización de un proceso, con el consiguiente ahorro en tiempo y en costes, que ofrezca un nuevo canal de comunicación o un nuevo modelo de negocio, o por consiguiente que pueda mejorar la experiencia de cliente o de usuario, ¿no? Vale. Y en este caso es donde nosotros hemos encontrado, bueno, pues un gap importante, ¿no? Y hemos querido focalizarnos, bueno, pues en un entorno más interactivo donde los usuarios, bueno, pues puedan consumir contenidos un poco más interactivos y donde realmente se pueda ver la evolución de lo que es una web 2.0 a una web 3.0, que es lo que nosotros pensamos que es donde puede llegar un futuro más próximo que lejano, ¿no? Y ahí, bajo ese paradigma, es donde nace Metrobacesa Space. ¿Qué es Metrobacesa Space? Bueno, he anticipado antes un poco, pero es un espacio virtual totalmente interactivo e inmersivo, que lo que hace es cuando tú accedes a través de tu usuario, pues te creas un avatar y puedes explorar el mundo Metrobacesa, recorrer los diferentes espacios a través de diferentes secciones que hemos creado. Y un poco la singularidad de este espacio es poder ofrecer contenidos de qué es una promotora inmobiliaria, ¿no? Contado por nosotros mismos, por los propios empleados y por los propios directivos de Metrobacesa. Con lo cual estás uniendo también a personal vuestro con vuestras promociones en un entorno nuevo, ¿no? Eso es, un escaparate nuevo donde es. al final poder generar ese negocio y esa, si quieres, usabilidad que estábamos hablando antes. Eso es. Uno de los objetivos fundamentales por los que hemos creado este espacio es porque nos hemos dado cuenta que al final las empresas, los contenidos que presentan cuando hablan de su historia, de sus valores, de sus formas de hacer, al final es texto. Bueno, pues tú te descargas ahí una presentación corporativa con un montón de slides y al final, bueno, pues resulta un poco tedioso, a veces confuso. Y dijimos, bueno, pues vamos a poder relacionarnos con nuestros usuarios y con nuestros clientes a través de nuestras propias historias, de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues eso pensamos que bueno, es una forma de poder diferenciarnos frente a otras promotoras. Y luego, por supuesto, la realidad virtual mixta, antes lo adelantaba Edgar, pero bueno, ha venido para quedarse. Y nosotros, bueno, pues pensamos que la tendencia va a estar por esa línea y, bueno, ya iremos evolucionando este entorno, pero básicamente es un poco esa idea que es la que tenemos, ¿no? Muy chulo. Oye, Carmen, entonces hemos tokenizado préstamos participativos en Sandbox, hemos tenido experiencias con datacasas en metaversos iniciales, ahora estamos evolucionando a Space. Ya está, ¿no? Ya tienes todo el mercado copado, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Solo me falta un wallet. Pues justo eso, Javier. A ver, nosotros siempre hemos pensado que los usuarios que tienen moneda virtual desde el mundo inmobiliario están un poco desatendidos. Sí que es verdad que existe rental, o sea, que hay opciones para poder invertir, pero al final son inversiones pequeñas para democratizar la inversión, que está muy bien, pero ¿por qué los usuarios que tienen moneda digital no van a querer diversificar e invertir en una vivienda real, ¿no? Y una vivienda completa?
Entonces, ahondando en esta historia, pues dijimos, ¿y si creamos un canal para estos usuarios desde el inmobiliario? Y es un poco en lo que estamos. La idea es crear un wallet y en este wallet lo que vamos a hacer es dejar que usuarios que tienen monedas digitales puedan hacer una prerreserva en moneda digital y luego representamos el proceso del estado de compraventa de esa vivienda con un NFT. Y ese NFT es dinámico y va a ir cambiando en función de prerreserva, reserva, contrato y entrega. Y lo que estamos haciendo es buscar valores o servicios de valor añadido que va a poder tener ese usuario en función de en qué estado esté el NFT. Por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con IKEA. IKEA va a hacer un descuento a los usuarios que tengan ese NFT en el momento de la entrega. Pero también la Tegua, que es una compañía que hace decoración con inteligencia artificial. También estamos con Clip, que hace temas de suministros. O sea, es rodear a ese NFT de servicios. De usabilidad real para una acción real desde un activo digital. Exactamente. Y sobre todo para dar cabida a estos usuarios que entendemos que tienen también necesidades y les tratamos, digamos, de una manera diferente. Y ahí tienen ventajas que no tiene al final un comprador físico, ¿no? O sea, que también estamos incentivando esa pata. Claro, al comprador físico tendrá también ventajas. Obviamente no le vamos a tratar diferente, pero este NFT está preparado para ese tipo de público que quizá un comprador tradicional no entiende, ¿no? Pero es que luego, antes hablaba, no me acuerdo quién era, Tutelus, me parece que era de NAS 21. Claro, NAS 21 da servicios de alquiler. Entonces, también pensamos que la evolución también de ese token es que empecemos a llenar de servicios relacionados también con la Web3 o con blockchain a esos usuarios que tienen el NFT de Metro de Acesa. Oye, si le metemos ya la identidad digital, bueno, no me puedo imaginar lo que le puedes hacer ahí, ¿no? Digo, ya por pediros, si no lo hace Metro de Acesa no lo hace nadie, o sea... Porque aquello que hablábamos en su día, que tú cuando hacías esa prerreserva también, y luego ya había que pasar al notario, obviamente, pero en todo ese proceso, incluso los servicios de la propia casa, de la propia vivienda, se van incorporando, ¿no? Totalmente. Oye, últimos 20 segundos. Cuando os planteáis así esta transición de la Web 2 a la Web 3, cuando estáis dotando de innovación a este sector tan tradicional como es el inmobiliario, oye, ¿qué se espera? Es decir, un poco, ¿cuáles serían esos pasos que creéis que vais ahora a seguir dando para darle forma a todo esto? O sea, ¿qué necesitamos? Porque es un poco lo que nos contaban antes, ¿no? O sea, esto tenemos que crear la demanda o la demanda está llegando a nosotros, ¿no? ¿Cómo tendemos ese puente para que ya esto también sea ya un servicio y que también se monetice, claro? Pues es que yo lo que estoy viendo es plataformas como Token City, plataformas como OpenBrick. O sea, creo que el mercado, sobre todo en el inmobiliario, es que se está moviendo como no se ha movido nunca. Entonces, con nuevos compradores, que además son digitales, totalmente, que tienen un trasvase de riqueza, que es lo que estamos ahora viendo. Es que creo que el momento es ahora. O sea, nunca hemos estado en una época en la que, y luego además con todo el tema del pilot regime, pues el poder también hacer eso líquido en un mercado secundario te da una ventana que antes tampoco tenía ese tipo de usuario, ¿no? Claro, es que al final lo que veo es, podré con ese NFT, un espacio virtual, hacerme mi casa, ¿no? Que es la que voy a tener, si encima le meto los muebles de IKEA que decías, pagando en cripto, ¿vale? O pagando lo que sea, pero en cripto, que estamos en ese entorno, con ese wallet, y que encima luego podré llevarlo a un mercado secundario, si lo acabamos tokenizando, ¿no? Efectivamente. Y todo eso con el uso de la tecnología, bueno, pues que está avanzando a pasos agigantados, bueno, pues pensamos que... bueno, pues que la inteligencia artificial y etcétera, todas estas tecnologías que usamos, bueno, pues que nos podrán venir mejor en el día de mañana a todos. Silvia, Carmen, primero de todo enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Pasamos a Javier Arrés. Ya nos queda poquito aguantar porque esto veis que es chulo, o sea, lo que acabamos de ver parece total... ¿Qué tal, hombre, Javi? Por fin, ¿no? Físicamente aquí. Ya te digo. Me habéis sacado del taller, del artista. sacado del taller, ¿eh? Sí, pero contento, ¿eh? Oye, muchas gracias por acercarte. Hemos tenido varios años, ha sido online, no tenemos físicamente. Sí. Oye, primera pregunta. ¿Cómo ¿sigues estando y focalizado 100% en arte digital?
pese a ese fin del boom, si quieres, que Sí, vimos. a ver, bueno, fin del boom. La verdad que, claro, vengo aquí a hablar de NFT, que ha sido una palabra maldita. O sea, es que le han tiroteado. Le has cambiado el nombre, ¿no? Ahora será coleccionable Bueno, artístico sí, digital. algo así. A mí la palabra siempre me gustó criptoarte, ¿no? Pero sí, sigo viviendo 100% de esto. Es verdad que gané bastante dinero y me lo he fundido ya. Me compré una casa y tal, o sea que estoy ahí. Soy un ejemplo de vaya a ver si sigo, ¿no? Porque en 10 días presento una colección en Magic Eden, que es una plataforma, en Matic, la presento en Matic Polygon, y ahí lo vaya a ver cómo va la cosa, porque depende de eso. O sea que Y en oye, 10 días. ¿Ha cambiado la forma de crear todo este boom que tú tenías? O sea, como artista, un poco yendo más a la parte. Ya Bueno, la parte legal ya hemos ha hablado. entrado, la ha parte- entrado un poco el tema de lo digital, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, una plataforma como Maker's Place se ha centrado, no lo ha dicho, pero lo ha hecho, se ha centrado sobre todo en los drops, en las nuevas colecciones, tienen que ser todo acompañado de una política nueva que ha entrado en esa plataforma, acompañado de algo físico. Se han lanzado a lo digital, ¿no? Eso sí ha entrado un poquito más fuerte, quizá yo creo para también intentar atraer al coleccionista de toda la vida, ¿no? Que quiere algo físico. Eso sí ha entrado. También, por ejemplo, mandaron hace poco un chip muy fino, muy tal, para adjuntarlo a lo digital, para poder hacer un seguimiento. Quiero decir, eso ha sido un poco lo más novedoso, la entrada un poco de lo digital, pero yo sigo siendo trabajando igual, la comunidad sigue trabajando igual, simplemente porque no hay, claro, esa locura. Claro. ¿No? De que, nuestra abuela están comprando NFT. Claro, por eso digo que tampoco pasa en el mundo físico, ¿no? Tampoco, no tienes tampoco. Tú vas a Arco y ves gente, pero no Claro, ves que está siempre aquello... lo hemos dicho. Exacto. Sí. Con lo cual, ese es el mercado en el cual ahora estás centrado. Es Sí. decir, has creado incluso una comunidad, has creado... Correcto. Yo cuando compro pues, mis cuadros de Javier Barco, pues me gusta y, Sí. y posiblemente repita, ¿no? Ajá. ¿Se está dando eso también Sí, a nivel de criptoarte? Sí. En mi caso, por ejemplo, a ver, a todos conocéis todo lo que pasó y tal, ¿no? Pues se ha barrido mucho, pero han quedado las personas que estábamos muy ahí, que somos gente muy del medio, los coleccionistas que realmente conocen lo que hay. Entonces esas personas, como yo, pues sí hemos creado una comunidad y sí le hemos dado también unas ventajas y hemos creado esa comunidad para los coleccionistas o los holders, como lo llamamos, de nuestra obra. De hecho, aquí había dos y uno de ellos me ha dicho, me hicieron una oferta por una obra tuya de 3.000, pero por 3.000 no lo vendió. Y yo, hombre, pues también véndelo si quieres. Entonces, yo ahora, por ejemplo, en Discord, que Discord al final ha sido bastante importante para la creación de comunidades, pues en Discord, por ejemplo, las personas que son holders o que quieren montarse en mi comunidad, pues se suman. Y si era una persona que era un coleccionista ya, que tiene una obra mía, pues, por ejemplo, tiene una serie de ventajas. Esto lo he desarrollado últimamente, no en este último año. Ahora, en esta colección, que sale en 10 días, por ejemplo, si eres un holder, tiene una obra mía, estás verificado, que es lo bueno que tiene Discord, que tiene unas herramientas para verificarte como coleccionista, tiene unas herramientas muy buenas que trabajan muy bien con el tema de los NFT. Estás verificado y, por ejemplo, puedes entrar a una whitelist y comprar mi obra muchísimo más barata. Que además eso a los coleccionistas les gusta, ¿no? Nosotros nunca pensamos en un Goya holder, ¿no? Claro. Pero si alguien tenga obra de un artista así, le gusta ser parte de la comunidad o de ese universo de ese artista. Exacto. Eso se ha desarrollado. Y también decir que en el mundo del NFT hubo mucha gente que prometió mucho. Bueno, pues eso... Y claro, eran unas promesas, unas fases de proyecto en el que al final, yo qué sé, pasaban una serie de cosas que no han pasado. Eso ha generado cierta cosa negativa, pero si estás dentro, la gente, digamos que es un nicho muy pequeñito, pero es la gente que cree en eso y lo conoce, porque conoce la tecnología, siguen comprando y siguen haciendo bien. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo soy un valor, a mí me pusieron un mote que me gustó, lo digo así a ver si cuela, que me decían que era el Bitcoin español, porque, claro, yo al final tengo un valor y el valor mío es... Tienes un floor price. Soy un floor price y es súper estable. De hecho, incluso una colección subió un poco. O sea, que soy un valor estable, chicos. Ya sabéis. Chicos, Hay que invertir en arte, en Javier Arrés. Bitcoin español, ya sabes. Luego me pasas ahí un tal. Sí. Bueno, sabes que yo me quedé con el que hicimos solidario, lo tengo yo. Ah, ¿lo tienes ahí? Hombre. Bueno, pues mira, verifícate como holder en la comunidad y pueden tocarte cositas. Importante esto que dices, ¿no? Al final, eso también da lugar a duda, a una relación con los... Sí. ¿no? con los Coleccionistas, ¿no? sí. Que no sucede en el mundo físico, que al final es complicadísimo, Claro. ¿no? No, aquí la relación es muy cercana, hay algunos que son más activos, otros son menos activos, de todo el ámbito internacional. Hace poco mandaba una obra digital, la mandaba a Nueva Delhi, ¿no? Que no veas para que estaba ya asustado con que llegara el paquete a Nueva Delhi. Y sí, hay una relación mucho más cercana. Además, incluso algunos giveaway, mensualmente hago una serie de rifas, un regalito, una cosa así que gusta mucho, que a la gente le encanta y a ellos les encanta, forman parte. Por ejemplo, los jueves generalmente hago un directo en el que vamos creando una obra. O sea, digamos que esa es un poco la diferencia o lo novedoso del arte hoy en día en el aspecto digital. Claro, pero lo que pasa es que al final ese criptoarte es también criptoesclavo, ¿no? Porque si no te está ahí alimentando todo eso. ¿Cómo gestionas eso? Ah, bueno, te refieres a la comunidad, como Claro, porque cómo si no darle se está- de comer, como digo yo, por Claro. la mañana.
Claro, pues, a ver, sí, pero tampoco es, o sea, ya depende de lo que tú también, las promesas que tú te metas, ¿no? Yo lo que realmente les prometo o tengo ese compromiso son cosas que no me requieren una locura. Por ejemplo, pues a lo mejor a la última fueron una zapatilla exclusiva física, una zapatilla exclusiva física, una que se rifa entre la comunidad y entre los holders. Bueno, pues que me costaron las zapatillas por 40 euros, ¿no? Tampoco. Oye, pero esas no son exclusivas, o a lo mejor sí. ¿Por qué no no sé. tengo yo las tuyas? Bueno, pues no te verificaste como holder, no estás en la rifa. Voy a hacerlo. Hay que hacer los deberes también. Claro, claro. Oye, otra corriente que estoy viendo es, un poco dentro del physical, tener una partida de NFT, de criptoarte, unida a una pieza, ¿no? Por ejemplo, Felipao, que es un ejemplo, ¿no?, de cómo con sus meninas, luego hace tal, lo hizo con un reloj, ahora ha hecho con la... ¿Esa es una línea también que estás explorando? Totalmente. A ver, yo lo que he hecho es una colección de mechs, que son unos robots hechos en resina. En este caso son muy exclusivos, pintados a mano. Entonces, digamos que juegas con el tema de que, evidentemente, va un NFT vinculado de ese mismo robot que cuando lo compras se activa y se mueve, ¿no? Entonces, digamos que sí hay muchísimo en ese aspecto. Hay cosas que me proponen de ese tipo, algunas más interesantes, otras no, pero eso es totalmente abierto y funciona y está en crecimiento completamente. Y todo aquello que se dijo de que al final los artistas se vais a mantener esos royalties, la compraventa que se produciese, ¿está funcionando? A ver, en mi caso sí. O sea, aquí ha pasado lo de siempre, un poco a qué plataforma iba, dónde estaba dado de alta. Hay plataformas más serias, bancos más serios, es como todo, ¿no? Entonces, las plataformas grandes, OpenSea ha creado ahí un poco de polémica, hay un poco de polémica con OpenSea porque sí ha modificado algo de ese tema, pero Maker's Play, Super Rare, las grandes plataformas, eso lo mantienen totalmente e incluso trabajan por si en el futuro hubiera cambios de blockchain, los cross-chain estos famosos, pues que se mantuvieran la royalty. Y vamos, hace una semana hubo un par de ventas de segunda venta, de segundo mercado y llegaron las royalty. Javier, estamos sin tiempos. Qué ha volado, pero bueno, hemos dado las pautas claras. Muchas gracias. Comprame ahora. Gracias. Vamos ya con la penúltima. Creo que me lo sé de memoria, pero Germán, Sergio. No podíamos irnos sin hablar de Web3, de brand y como son las marcas de marketing. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Yo sí que vengo de estreno con las zapatillas. ¿Has visto? Exclusivas también. ¿Exclusivas? ¿Llevan un mono? Entonces, os lleváis menos yo, macho. ¿Qué pasa? Yo tampoco, tranquilo. Vale. Oye, quiero hablar de, nada, son 7-8 minutos porque el tiempo se nos ha ido cerrando, me queda una, pero es importante, con lo cual, mensajes claros. Germán, empiezo contigo. ¿Qué es esto de Brand 3, de la consistencia que muchas veces estás mencionando? ¿Cómo deben las marcas enfrentarse a esto, no? Sí. Pues mira... ¿Y de qué estamos hablando casi? Porque... Sí, de hecho, hay dos conceptos interesantes que creo que hay que separar cuando hablamos de marcas y Web3. Uno son las empresas de Web3 nativas. Hablamos de Coinbase, hablamos de Binance, hablamos de Ethereum, de las que están operando. Y otros son las empresas que hemos visto, por ejemplo, hoy, Telefónica o Metrovacasa, que se están metiendo en este campo. Son dos temas diferentes. Ahora, entrando en el primero, las empresas que están operando están teniendo una falta de madurez y una falta de claridad en el mensaje que es estupenda. Los mensajes son muy complicados. Cuando hablamos de la UX, eso es una cosa, pero por lo general están vendiéndonos todo a la vez. Por ejemplo, si vas a las páginas de los exchanges, hicimos hace poco un reportaje que lo podéis descargar si queréis en LinkedIn, en el cual la misma marca, la misma empresa te está diciendo que son los más seguros. It's all about security. Y compliance. Y luego si vas a la página, a la misión de Coinbase, que la que tuvieron que cambiar porque el SEC le obligó, decían que la visión de Coinbase es radical y cambiar el mundo, y bueno, se puede leer todavía, es espectacular. Entonces, no puedes ser una empresa revolucionaria que va a cambiar el mundo, que a la vez tiene la mejor tecnología, que todo es about the community, y eres súper seguro y súper compliant. Tienes que elegir. Volvo es el coche seguro, Lambo es el coche rápido. Lo que pasa es que si vas a las empresas de cripto, hoy nos están vendiendo un Lambo seguro. ¿Me sigues, no? Y ahí es donde se pierden. Para construir marca adelante hay que tener mayor claridad. Vale. Y para las marcas como Metrovacesa o como Telefónica que se están metiendo, ¿cuál es el mensaje? Entender que no se trata de la tecnología. La tecnología permite muchos elementos, pero hay aspectos
del mundo Web3 que tienen que ver con el movimiento Web3 de inclusión, de transparencia, de democratización, de ownership. Por ejemplo, modelos de loyalty points, de las millas. Las millas aéreas, me dice Lufthansa que cuando he volado, has ganado 50.000 millas, pero 3 meses más tarde me las pueden quitar. Si son mías, what the fuck? Son mis millas, tío. Las he ganado yo. Ah, no son mías, me las prestas. Ese tipo de entendimiento que en la mentalidad Web3 funciona de forma muy diferente, es algo que las empresas tienen que aprender a cambiar. No se trata solo de tener aplicaciones del metaverso, sino embrace, abrirse a este tipo de nuevo consumidor que está muchísimo más educado y sabe muchísimo más de muchos temas y necesita y requiere más poder y no ser consumidor. Total. Oye, Sergio, tenemos un podcast con Sergio que sacamos ayer o anteayer, justo hablando un poco de todo esto. La idea es que todos los ponentes que han pasado tengamos un podcast de 15-20 minutos para que podamos un poco extendernos y no irnos con estos, ¿no? Pero bueno, aquí por lo menos os vais con lo cual suscribiros al canal del Confidencial en Spotify, en iVoox, Ideas con Valor, que si no nos cierran el chiringuito, ¿vale? Y entonces, Sergio, hablábamos tú y yo ahí, y además estuve con Ivo en una presentación muy interesante donde justo se hablaban de los retos del marketing en Web3, ¿no? Y donde a mí me llamó mucho la atención el tema de las comunidades y cómo tenemos la oportunidad, cómo tienen las marcas la oportunidad de, en vez de hacer un marketing masivo, hacer un marketing de nicho. ¿Es esa la idea y eso que representa? Yo creo que las marcas que se introducen en este nuevo ecosistema tienen que entender cómo el público se está adaptando o estamos hablando de narrativa, ¿no? Este propio ecosistema ha creado una propia narrativa, un lenguaje, pero de la noche a la mañana tú como una marca que tienes 50 o 100 años de historia no puedes cambiar tu narrativa. Entonces hay diferentes estrategias, pero sí que hay que seguir realmente la visión o los valores o todo lo que has hecho en tu historia, que eso se refleje de alguna manera en Web3. Entonces sí que estamos viendo como algunas marcas crean como spin-off, crean una nueva submarca que se adapta y adapta a su producto, se adapta a su comunicación para introducirse o bien en el metaverso o bien a través de un programa de membresías de NFTs o a través de una colección de PFPs o lanzan una tokenización y validan. Porque realmente hay que primero experimentar, conocer todo lo que nos han dicho de la formación, conocer Bitcoin, conocer Ethereum, qué posibilidades hay y eso cómo llevártelo a tu modelo de negocio y aplicarlo de la manera más consecuente y eficaz. Y claro, tenemos que alinear, esto no es como, muchas veces se compara con que esto es cuando abríamos una página web o esto es cuando creábamos las redes sociales o un e-commerce, pero esto va más allá porque es mucho más complejo y afecta a todos los departamentos de la compañía. Entonces, hay que tener en cuenta que el departamento fiscal esté alerta de la regulación, hay que explicar a marketing que esto no funciona de followers, que esto es de al final coleccionistas, holders o miembros de la comunidad y hay que hablar pues, tanto con la directiva para que entienda hacia dónde va esos nuevos mensajes y con todo alrededor, ¿no? Y eso lo hemos vivido y es un proceso que ciertas marcas tienen como una ansiedad de quiero lanzarlo ya, pero tienes que primero ir fase a fase para comprenderlo. ¿Eso cómo se hace, Germán? Bueno, añadiendo, lo que acabas de decir es, para mí es una de las frases que mejor resumen el cambio de paradigma al que las marcas se tienen que enfrentar. Hasta ahora, en el mundo digital, el mundo Web 2, la filosofía de las empresas, y vais a las páginas web, todas vuestras páginas web, dicen follow us. Follow us on LinkedIn, follow us on Twitter, follow us. Yo mismo acabo de decirlo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos perpetuar ese acceso a la atención de la gente, que es lo que consiste, que es la base del marketing y la comunicación masiva. El mundo Web3, y estamos muy al principio, es un mundo en el cual las personas no se entienden como consumidor, inversor o empleado, sino que son simplemente partícipes de. Entonces, yo puedo contribuir con trabajo a un proyecto
invertir en ese mismo proyecto, ser parte de la comunidad y formar. Es decir, ya no somos consumidores, somos co-creadores. Y queremos ser involucrados, no queremos seguir. We don't want to follow you. Pero We want to be part of it. Esa es la teoría que yo te compro, pero eso luego lo ¿Cómo que se tú consigue? decías. El mejor ejemplo, un ejemplo fantástico de todo esto que me vas a contar, Swoosh, de Nike. Es un caso muy interesante que os recomiendo estudiar, en el cual Nike ha creado una comunidad con sus usuarios. Ha creado identidades, hay 358.000 identidades de Nike, de gente que se las ha creado. Ha co-creado productos con ellos, los ha luego producido. O sea, no está vendiéndole cosas a la gente, está involucrando realmente a cientos de miles de personas en la co-creación y lo que es darle vida a esa marca y a esa comunidad de gente que se ha creado una identidad Nike. Sí. Eso es muy interesante. Es esta forma de involucración, esta forma es abrirse a ello. ¿Y cómo hacerlo? Pues poquito a poco, pero que no se trata de lanzar una aplicación en la cual vamos a generar más negocio, vamos a buscar, sino es una forma de entender que el mundo está cambiando y estamos dando los primeros pasos para ajustarnos a ellos. Por poner un ejemplo ya de cierre, Sergio, ¿con quién estáis haciendo esa transformación, ¿no? O ese paso de Web 2 a Web 3? Dame un ejemplo que puedas contar de cómo se lleva a cabo eso. Para que veamos que esto no solamente es la teoría, que siempre nos queda muy bien, pero luego... A inicios de este año, nosotros comenzamos con ABC Cultural y ellos querían pues, introducirse en el ecosistema a través del arte y querían, sobre todo, pues, dar voz y un canal directo a artistas hispanohablantes, tanto que fueran Web3 como si fueran tradicionales, ¿no? Y entonces hicimos todo ese acompañamiento de onboarding, de explicar un poco pues, todas las cosas buenas y todas las cosas malas, que también las hay, ¿no? Por ejemplo, hacerse un wallet, pagar gas, que las plataformas están como están a veces. O sea, OpenSea cambia cada cierto tiempo, o si ves otra, por ejemplo, hicimos una de arte generativo, pues dio sus problemas. Entonces, claro, eso para una empresa tradicional le cuesta entenderlo, ¿no? Pero luego están muy contentos porque ha aprendido algo que le va a funcionar para realmente pues, contar historias o poner en valor a artistas que quizá no tienen tanto reconocimiento y que es un canal de difusión muy interesante, de abrir su archivo con más de 100 años de historia. Entonces, al final es positivo. ¿Que tenga un retorno en un año? Pues no. Pero el retorno es el intangible. Es la marca que ha creado, es la comunidad que está creando de coleccionistas, de artistas. Es una presencia muy interesante en Arco, con artistas que no eran cripto y que ahora ya tienen nociones básicas para ellos aprovecharse de esta economía de los creadores y economía más tokenizada. Entonces, bueno, es un poco el ejemplo que nosotros trasladamos y que hicimos un poco todo ese viaje que es muy bonito al final. Germán, no sé si me quedan 20 segundos, si quieres también poner algún caso donde tú veas que efectivamente se está llevando a cabo esa transición de Brand 2 a Brand 3. Pues el ejemplo que he puesto antes para mí es el más contundente porque está muy bien explicado, está muy bien llevado en todos sus diferentes pasos. Por eso recomiendo que se investigue. Pero tal vez un mensaje último para las grandes marcas que yo, como ya soy viejo, empecé en el Internet a mediados de los 90, cuando no había nadie, y en blockchain en 2013, cuando no había tantos. Y siempre le he dicho lo mismo. Al principio de cualquier tecnología, it's time to learn, not to earn. Cuando llegue un punto en que haya llegado a eso, a la madurez, if you learned, you will earn. Y esto es algo que hay que, por lo que decías, pueden ser pilotos, pueden ser temas. Estoy seguro de que este proyecto de Nike les ha costado mucha más pasta de lo que han podido generar en la venta pero estamos hablando de la creación de una marca con un potencial de futuro. Y esto vale todo. Realmente. Germán, Sergio, muchas gracias. Sí. Nos vemos, ¿no? Te vas, ¿no? Y me queda cerrar con Luis Pastor, siempre lo dejo para lo último. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿y tú? Y ya está la gente agotada, ¿eh? Ahora ya ya, imagino, ya lo que digas. De hecho, mira, yo estoy vencido, o sea que...
¿Qué tal? Te veo muy bien, sí, ya fumando tranquilamente. No, oye, pues súper bien. La verdad es que da gusto estar aquí una edición más, que yo creo que prácticamente he estado todas. El año pasado abriendo, ahora cerrando. Exacto. Por eso te quiero tener aquí y además tengo que hacer la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué hace un hombre centralizado como tú descentralizándose? Bueno, a ver, realmente nunca fui tan centralizado. Lo que pasa es que siempre he creído que había que buscar ese esquema en el cual pues, trajésemos las ventajas, ¿no?, de ese mundo centralizado y atraerlas a lo que sería la parte institucional y regulatoria. Y ahora es el momento en el cual sí que por fin, se ha comentado hoy mucho en el evento, tenemos la regulación, la tecnología cada vez avanza más y el apetito institucional, incluso la adopción, va creciendo, ¿no? Es un buen momento para generar negocios e invertir. Y entonces, en esta nueva etapa que estás iniciando, ¿dónde vas a crear valor? Pues nosotros en Tritemius lo que hemos empezado a hacer y a trabajar es, siguiendo pues, estos 10 años que prácticamente llevamos en el sector, que era ayudar a conjugar esos dos mundos, pues sobre todo a generar nuevos negocios apalancados en Web3, blockchain y activos digitales, pero sobre todo entendiendo muy bien los gaps que hemos ido identificando en la industria todos estos años y que hemos visto que podemos ayudar a cubrir con nuestro expertise. Y luego, por otro lado, invirtiendo en el talento, invirtiendo en las compañías, también ayudándoles, sabiendo que es un momento que hemos pasado por muchos ciclos y ahora, digamos, invertir en compañías que están empezando, que tienen buenas ideas y que tienen equipos fabulosos es importante. Bien, no hemos hablado, hay muchos temas que nos hemos dejado en la agenda, pero ya no da para más el tiempo, mira que lo hemos exprimido bien, pero es el tema del talento, un poco de lo que estamos viendo a nivel español. Muchas veces, pues eso, parecía que vamos adelante con esa ley Mica Valores, ¿no? O con el tema de Mica que se adelanta, pero ¿dónde estamos? O sea, si tú ves a nuestro sector, ¿no? Porque siempre oyes, ¿no? Pues oye, me voy fuera para poder desarrollar las cosas, o ves como fuera las cosas avanzan más. Incluso cuando hemos tenido aquí al sector financiero, ¿no? Pues como en Luxemburgo, como en Francia, están por delante. Es porque no hay talento, porque la regulación aquí, pero ahora estamos en regulación europea, es decir, que esto nos abre las puertas. Pues mira, oye, yo que tuve la suerte de estar 8 años viviendo fuera, yo personalmente me quité el complejo de que los españoles teníamos menos talento que otros. De hecho, y lo puedo decir con toda confianza en mi experiencia personal, de los ingenieros financieros más talentosos que yo me encontré en mi carrera profesional eran españoles. Es verdad que muchos iban fuera por los incentivos que tenían. Yo creo que aquí en España tenemos mucho talento y además el talento se está formando. Yo creo que lo que tenemos que tratar de, entre todos, ¿no?, ayudar es a esa conjugación que hoy se ha comentado también, público-privada, para que el talento se quede aquí, pero no solo el talento local, o sea, traer talento de fuera que quiera desarrollar proyectos dentro, que esto no es un paradigma únicamente de España, es un paradigma global y Claro. Creo que tenemos una oportunidad histórica en Europa ahora mismo con estos marcos regulatorios que nos permiten generar todas estas opciones a nivel europeo, multipaís, en un framework controlado. Te dejo la reflexión de cierre, ¿no?, que siempre me gusta un poco. Hemos hablado aquí, pues hemos cumplido con el programa, habéis visto sector público, sector privado, blockchain, casos de uso, hemos hablado de mercados, la nueva infraestructura para los mercados financieros, de dinero tokenizado, ahora de Web3. Esta gente está mirándome ya diciendo, joder, ¿con qué nos quedamos? Qué papeleta dar el cierre, justo. A ver, yo me quedo con muchas cosas. Me quedo con lo que ha dicho Montserrat, la vicepresidenta de la CNMV, que ha dicho que estamos a las puertas de esa cuarta revolución, porque ve que muchas tecnologías están confluyendo, que hay esa posibilidad de tener convergencia tecnológica. Me quedo también con que, o sea, el mundo cripto, el mundo más del que venimos muchos al principio, está ahí, está vivo. Simplemente pues ha habido esa parte de depuración y hay una oportunidad bastante grande. Se ha comentado mucho también el tema pues, CBDCs, medios de pago, etcétera, etcétera. Creo que en este momento, lo que comentaba también Miguel Ángel, el exgobernador, ideas como que la stablecoin esté íntegramente respaldada en Banco Central son buenas ideas y son cosas que se deben hacer.
aparte de tener que los bancos apoyando los depósitos tokenizados, y me quedo con reflexiones muy interesantes, ¿no? A nivel de tendencias, aquí se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo, que es una de las tendencias importantes, por ejemplo, a nivel de account abstraction o wallet abstraction, que lo que está facilitando es que más usuarios se sientan más partícipes, que tengan una interacción más sencilla, que los wallets y la pérdida de claves no suponga algo mega frustrante, que puedan trabajar multi-chain, que puedas hacer multisig de una forma más sencilla. Temas que se han comentado a nivel de las DAOs, que coincido plenamente, comentabas Agrario, ¿no? Todas estas posibilidades más allá del mundo DeFi, de gobernanza, la aplicación de incluso inteligencia artificial para gobernar y tomar mejores decisiones en las DAOs que pueden aplicar al futuro de trabajo, por ejemplo. Yo creo que estamos en un momento muy interesante porque por fin, como decía, la regulación está aquí, el valor y el talento también está. Ahora tenemos que entre todos ir poniendo esas piezas, invirtiendo y ser capaces de generar valor donde toca. Pues Luis Pastor, así lo haremos. Seguiremos desde luego desde Confidencial pues empujando, ¿no? Pues toda esta divulgación, creo que es necesaria y te agradezco tu tiempo. Muchas gracias a ti Luis. siempre.